¿Qué fue el genocidio armenio? Bueno, el genocidio armenio se dio entre los años 1915 y 1923 en el contexto del territorio que se encontraba dentro del Imperio Otomano, pero un territorio que estaba habitado básicamente por pobladores armenios, por ciudadanos turcos de origen armenio que durante más de 500 años habitaban la región. ¿En qué contexto aparecen estas matanzas que primero se las denomina, antes del año 1915 se las denomina matanzas hamidianas, porque son matanzas que indica el sultán Abdul Hamid, de ahí hamidianas, pero que cuando se produce un golpe de Estado que lo derroca al sultán y surge un triunvirato formado por los jóvenes turcos que en apariencia eran progresistas, incorporaban ideas de Europa, democráticas, inmediatamente toman frente a las minorías y básicamente el pueblo de origen armenio estas medidas. Es más, hay testimonios de congresos, de un congreso específicamente en Salónica, en Grecia, en donde se reúnen en forma secreta para organizar y planificar el exterminio de los armenios. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas razones, pero vamos a la específica. Turquía desde fines del siglo XIX venía perdiendo mucho territorio de lo que había sido el gran imperio otomano. Estos territorios, fundamentalmente los que perdió Turquía, se encontraban dentro de lo que es la actual Europa del Este. Yugoslavia, Grecia, Bulgaria. Todo ese territorio Turquía lo va perdiendo en sucesivos momentos del siglo XIX y con los jóvenes turcos aparece muy fuerte la idea de recuperar la esencia del Imperio Otomano. Pero ya sabían los turcos que no podían volver a mirar hacia Occidente porque esos territorios ya no los iban a volver a tener. Entonces había que mirar hacia Oriente. Y ninguna minoría, ningún peligro en apariencia debía impedir que esto ocurriera. Entre las minorías que existían dentro del Imperio Otomano, los armenios eran cristianos, los armenios lo siguen siendo, en determinadas oportunidades habían acudido a los rusos, y muchos de las familias armenias habían enviado a sus hijos a formarse en Europa, en las grandes universidades, y habían traído ideas para sacar al pueblo armenio del lugar en el cual se encontraban, de ignorancia, de tenerlos en espacios en donde la producción acaparaba gran parte de los impuestos para el Estado turco. Bueno, esta opresión a la cual eran sometidos los armenios también provocó una rebelión de parte de los armenios y en consecuencia la reacción de Turquía fue organizar la matanza sistematizada que después, como decíamos hace un rato, Rafael Lemkin la denominó genocidio. Está bien. A ver, con la siguiente. Nosotros vimos que los casos de genocidio someten a las víctimas a condiciones extremas y las deshumanizan. ¿Cómo se ve esto reflejado en lo que fue el accionar de los turcos? Bueno, lamentablemente el accionar de los turcos fue un claro y efectivo ejemplo de este accionar que vos mencionás. En principio, si tenemos que arrancar de una fecha, de un momento, tenemos que mencionar lo que para la comunidad de Armenia es la simbólica y fatídica fecha del 24 de abril del año 1915, en donde se da la orden de ir casa por casa para empezar a capturar o a llevarse prisioneros a los hombres intelectuales, religiosos y fundamentalmente aquellos, o sea, desarticular lo que podría llegar a ser la fuerza del grupo humano armenio. Ellos fueron los primeros que fueron sacados de sus familias e inmediatamente llevados a la muerte. La segunda parte, si bien fue tan cruel como la primera, podríamos decir que fue peor,
porque fue la de ir casa por casa en estos poblados o vilayetos armenios para empezar a sacarlos con las pocas pertenencias que podían tener en las condiciones en que se encontraban, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Piensen que en este momento ya está quedando la parte más vulnerable de la población. A los hombres ya los habían sacado para llevarlos en caravana. Lo que caracterizó al pueblo armenio en las matanzas fueron las interminables caravanas hacia la muerte, las caravanas de la muerte que hacia los desiertos del norte de la Mesopotamia, específicamente al desierto de Deir el-Zor, que es un desierto, una región que hoy está dentro de Siria y que estaba dentro del Imperio Otomano, y que, bueno, la idea era ir castigando, ir hostilizando en esos largos trayectos, sin comida, sin algo para beber, provocando antes de la llegada la muerte de muchos, y cuando llegaban o los mataban o, lo peor, los dejaban abandonados en medio del desierto para que la muerte llegara ya en forma natural. O sea, las condiciones eran terribles, definitivamente. Sí. A ver, continuamos. ¿Cómo concluyó lo que fue el genocidio? Bueno, en el año 1920, tanto Europa como el Imperio Otomano tiene algunos cambios importantes. Específicamente en Europa se está dando la finalización de la Primera Guerra o la Gran Guerra. Turquía queda dentro de lo que sería el bando vencido, los perdedores de la guerra. En ese contexto se desarticula, cae el Imperio Otomano y surge la actual República de Turquía con el líder para los turcos que fue Kemal Atatürk. Fue el fundador de la actual República de Turquía. ¿Cuál era la situación para los armenios en ese momento? Las matanzas continuaban, no con la misma intensidad que tuvieron en el 15, en el 16, pero continuaban, porque la última matanza importante se da en la ciudad de Esmirna, en las costas del mar Egeo, o sea, ciudad que se incendia, ciudad en la cual matan tanto a griegos como a armenios. O sea, con el cambio de gobierno aún continuaban las matanzas. Bueno, obviamente cuando se firma el Tratado de Paz en Versalles, en Francia, uno de los 4 tratados, porque pensemos que era una guerra, la mundial, que tenía, digamos, que tocaba varias partes del mundo. Entonces, había que firmar tratados para resolver las cuestiones territoriales de cada sector o cada región. El tratado que se firma para terminar con los conflictos en la región fue el Tratado de Sèvres, y se supone que con el articulado de ese tratado, Turquía debía cederle un territorio considerable e importante a los armenios, que nunca fue concedido. El genocidio finaliza, pero nunca fue concedido ese territorio. Mientras tenía lugar lo que fue el genocidio, ¿qué rol tomó la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional no tuvo un rol protagónico e importante a favor de los armenios. Pensemos que hay algo que ocurre en el interín. En el año 1918, Armenia, en las peores de las condiciones en las que podía estar, con hambre, pestes, con la desorganización total, con gran parte de su población exterminada, crea la República Independiente de Armenia, que va a durar 2 años y 6 meses. En ese contexto hay muy buena relación con algunos países europeos. Es más, la República Argentina, con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, reconoce a esa República Independiente de Armenia.
Pero no pasó mucho más que eso. Lo que se intentó penalizar a Turquía realmente quedó en la nada, porque 2 años más tarde, en el año 1923, 3 años más tarde, se firma otro tratado, el Tratado de Lausanne, a través del cual queda sin efecto este tratado. O sea, si pensamos en los genocidas no fueron, sí hubo un juicio, pero fue muy leve, y todos los genocidas, fundamentalmente los integrantes del triunvirato, que dieron la orden de exterminar a los armenios, se pudieron ir a otros países. O sea, no quedaron en Turquía porque no podían estar dentro de Armenia, pero los culpables, no hubo una penalización efectiva, ¿no?, hacia esos culpables. Sí, se supo que eran culpables, se los señaló, pero no hubo un tribunal de Nuremberg. No hubo un tribunal de Nuremberg como corresponde para juzgar a los genocidas. Y vamos con la última, si existe el negacionismo de lo que fue el genocidio armenio. Totalmente. Turquía hasta el día de hoy continúa negando, y lo niega cada año con más fervor, con mayor énfasis. Y esto se debe a que los armenios en el mundo entero, la diáspora armenia en el mundo entero, en las primeras décadas después del genocidio tuvo una actitud totalmente, digamos, entendible, de silencio, de duelo, de miedo, de no querer expresar lo que les pasaba. Pero a medida que fueron pasando las décadas en el siglo XX, no los hijos, pero sí los nietos de aquellos abuelos que no pudieron vivir, tomaron digamos, la bandera del reconocimiento. Y entonces empiezan las acciones militares, Continúa, es lo mismo, después lo editamos. No, porque me pone los chicos, están, por ahí sale editado que están... ¿Querés que lo corte? Dale.